Continuamos y ya tenemos la parte inicial donde se lee el título de nuestra actividad, que es Análisis de un debate. Dice que durante las semanas anteriores, las semanas que ya pasamos en el módulo, hemos realizado distintas actividades de aprendizaje. Y bueno, claro que sí, es lo que hemos estado haciendo. Hemos aprendido cómo es que se hace una argumentación, cómo es que se organiza y cómo es que al final se expresa un texto argumentativo. Por cierto que pronto van a estar recibiendo quienes todavía no la tengan su retroalimentación de las dos actividades de la semana pasada. Y esto es muy importante porque es lo que nos ha preparado para este proyecto integrador. Un proyecto integrador es una actividad como las que hemos hecho, pero más grande y, por lo tanto, con un valor en la puntuación también más elevado. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque no hacer el proyecto integrador no es lo mismo que no hacer una actividad. Si no hacemos el proyecto integrador, no podemos obtener una calificación aprobatoria al final de nuestro módulo. Entonces, es básico que lo realicemos. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Bueno, como siempre, aquí tenemos estas instrucciones. Si te fijas, solamente son 4 cosas las que se tienen que hacer y la cuarta es únicamente, pues, subir en la plataforma todo en Word. Bueno, ¿qué es lo primero que se nos solicita? Primero se nos pide, se nos sugiere, se nos indica que que veamos un video. Dice aquí, observa, voy a agrandar la letra, observa las veces que lo requieras los siguientes videos que tratan el problema de el cambio climático. Es cierto, tratan el problema del cambio climático, pero no solo eso, hablan de este problema de una manera muy particular y esa manera muy particular se llama debate. Se trata de un debate en el cual dos personas ideas que además son ideas contrarias. Es un video corto, más bien son 3 videos, pero en realidad hacen uno solo. 3 videos muy cortos e interesantes. Y si te fijas, este dura, ¿qué? 2:57 minutos, 3 minutos, el otro 3 minutos y 3 minutos. En total vas a ver 9 minutos de video en los cuales no te vas a aburrir porque están peleando, entonces está interesante cómo ahí se lleva a cabo la disputa entre los dos expositores. Y bueno, primero vamos a ver estos videos. Bueno, los vas a ver tú en tu casa, pero fíjate cómo es tan sencillo. Lo estoy abriendo ahora en mi pantalla y simplemente le doy clic, se abre el video de YouTube y aquí vemos a este conductor español dirigiendo el debate. Entonces, aquí ya tenemos pues a los integrantes del debate y el desarrollo del debate. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer en sí en nuestro proyecto integrador? Bueno, después de haber visto el video, vamos, como se dice aquí, a hacer un análisis de la discusión argumentativa. Para ello dice, descarga y completa la tabla. Entonces, aquí se nos da una tabla. Otra tabla, ¿verdad? Parece que ya estamos acostumbrados a las tablas y eso es una noticia que puede ser buena o que también puede ser un poco cansada, pero van a ver que esta tabla es diferente de las anteriores, es una tabla más sencilla. Y entonces, una vez que hayamos bajado la tabla, la vamos a llenar. Ahorita vamos a ver cómo se llena la tabla utilizando nuestra plantilla, pero quiero pasar rápidamente al punto número 3 porque es otro punto. Dice, realiza un segundo análisis en un documento de Word no mayor a 2 cuartillas. ¿Cómo vamos a hacer este análisis? Adivinaron, otra tabla. Entonces, tenemos 2 tablas. Una tabla que es la que se baja aquí, que es una tabla para descargar, y la otra con esta tabla que no se baja, sino que tú nada más la copias y la usas. O, como yo te propongo, empleando nuestras plantillas. Entonces, vamos a llenar 2 tablas. Quiero que esto quede muy claro porque me ha pasado que algunos compañeros en proyectos integradores donde se nos piden 2 tablas o 2 acciones diferentes, se equivocan y creen que es solo una, pero fíjense. Quiero que veamos que aquí dice, realiza un segundo análisis. ¿Qué significa un segundo análisis? Bueno, que no es el primero. Un segundo análisis va a ser una segunda tabla.
Entonces, ya lo tenemos grabado, muy bien. Van a ser 2 análisis y 2 tablas, pero del mismo video. Entonces, eso va a hacerlo muy sencillo y esta es una actividad que nos va a ayudar mucho a la evaluación final porque por ser el proyecto integrador y como ya había comentado, por valer tanto, nos da la oportunidad de sacar buena calificación y de mejorar muchísimo nuestro promedio. Que por cierto, tal vez no sea necesario porque veo que todos llevan o la mayoría lleva un muy buen avance en este módulo, que además es un módulo de recursamiento, así que es muy buena noticia. Aquí nos encontramos en las plantillas, en la plantilla, nuestra única plantilla, que es la plantilla del proyecto integrador. Esta plantilla, ¿dónde la podemos ver? Bueno, la podemos encontrar aquí en mi plataforma, arriba a la derecha, donde estoy poniendo ahora mi cursor, en la parte donde dice plantillas y videos de la semana 4, que es claramente la zona de avisos. Y el otro lado es, como ya les había comentado, en este mismo video de YouTube, en la parte de abajo donde dice mostrar más. Vamos a descargar esta plantilla como aquí en el botón donde dice download o descargar, vamos a poner direct download o descarga directa y eso significa que se está descargando mi plantilla. Una vez que se haya descargado mi plantilla, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues me voy a pasar a el documento de Word y ya voy a empezar a hacer el proyecto integrador, voy a empezar a ver cómo es que se realiza y de eso vamos a ver en este momento un ejemplo. Aquí tenemos nuestra página de Word con nuestro proyecto integrador. Dice, esta es la primera tabla que tú tienes que descargar o que puedes hacer directamente aquí en la plantilla. La tabla dice, reconociendo los elementos de la discusión argumentativa en un debate. Tema del debate, ¿cuál es? Bueno, es el cambio climático, eso ya lo sabemos. También para quienes tengan algún problema de audición o para quienes prefieran leer en lugar de ver el video o para quienes quieran que no se les escape ninguna palabra, acá hay una sugerencia donde pueden encontrar el video del debate de manera escrita. Esto puede ser muy útil y bueno, aquí simplemente copiando y dándole clic pueden verlo. Nota, los datos escritos en esta tabla son solo ejemplos, no son las respuestas correctas. Esto es importante que lo tomemos en cuenta, es solamente para darte una idea, para ver cómo es que se va avanzando y cómo es que se llena la tabla. Dice así, para realizar el análisis del debate, te puedes apoyar de los siguientes temas. Y bueno, elementos del diálogo en semana 4, entonces aquí tenemos nuestra tabla. Esto no sé por qué significa, porque está ya no me acuerdo la verdad, porque esta plantilla no es realizada por mí, pero creo que esto lo podemos quitar. Simplemente se trata de la primera parte. Algunas plantillas las he efectuado yo y otras las han efectuado otros maestros. En este caso se trata de la maestra Drusila Torres, quien creo que ha hecho la mejor plantilla. Por eso es lo que digo que esta no la he hecho yo. Y bueno, esta es muy útil. Así que pasemos aquí. Descripción de el problema. Describe brevemente qué problema debaten los panelistas. Bueno, creo que esto no necesita una explicación más allá, ¿o sí? ¿Qué problema debaten los panelistas? Están hablando sobre un problema, entonces nosotros vamos a ver de qué problema es del que están hablando. Es un problema que de hecho está escrito aquí al principio, es el cambio climático. Y bueno, después ya vamos a ir llenando las distintas partes. Las distintas partes son estructura, aquí la tenemos, y elementos del modelo de Toulmin. ¿Qué es el modelo de Toulmin? Ya lo verás en el área de los recursos. Entonces, es muy importante que pases y lo revises. De todas maneras, aquí está brevemente explicado cada una de las partes de este modelo de Toulmin. Y después vienen los argumentos relevantes.
así como la propuesta de negociación y la propuesta de solución. Entonces, son partes que después de haber visto el debate, tú vas a tener muy claros, muy claras. De esta manera, tú vas a tener aquí eh, la facilidad para ubicar la apertura. ¿Qué es lo importante de esto? Pues que tú sepas qué es la apertura. Dice aquí la apertura, y esto ya es algo que está en la plantilla, que no está en la tabla que se baja inicialmente, sino que es un tip que se comparte en la plantilla para dar una idea. Dice, la apertura es el inicio de la conversación, consiste en un saludo o una llamada de atención con lo que se da inicio al diálogo. Y nuestras posturas se dividen en dos partes, la de Raquel y la de Gabriel. Son las dos personas que participan en el debate. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, vamos a cambiar de pantalla para no ir perdiéndonos y teniendo una idea de qué es de lo que estoy hablando. Bueno, este es el debate. Él es Gabriel. Gabriel lo que está haciendo es hablar sobre el tema desde su postura. Él está defendiendo que, él está diciendo que el cambio climático no es causado por el hombre, que sí existe, pero que no es causado por las personas. Está dando sus razonamientos que tú vas a poder ver. Son interesantes y de hecho son explicados de una manera que puede llegar a ser convincente. Y también está Raquel. Raquel tiene el punto de vista contrario y además trabaja para una asociación famosa que es Greenpeace. ¿Qué está haciendo Raquel? Raquel está sosteniendo el punto contrario. Está diciendo que el cambio climático sí es presentado por las personas. Aquí, como vas a poder ver, no importa lo que no importa lo que ellos creen, no importa el decir yo creo esto, a mí me parece esto. Lo importante aquí es por qué piensan así. Es importante, obviamente, porque en eso consiste la argumentación, que cada uno de ellos tiene razones y tiene razones de peso para creer, para sostener su postura. No es algo que ya esté decidido totalmente, aunque la mayoría de los científicos están a favor de la idea de que el cambio climático es causado por las personas. También hay otros científicos que tienen razones para no creerlo. Entonces, por eso es interesante este debate y nosotros podemos usarlo como un ejemplo para ver cómo es que se desarrolla un debate. Y la otra persona que participa en el debate es el moderador, que es Sánchez Dragó, un conductor español famoso. Y bueno, quiero aprovechar para pedirle a todos los compañeros, porque todos van a escribir los nombres de vez en cuando, que se fijen cómo se llama esta expositora, se llama Raquel Montón. No, sí se llama Raquel Montón, es cierto. Es que como aparece en mi plantilla Raquel Montó, yo soy el que tengo que cambiar eso. Olvídenlo, olviden lo que había dicho anteriormente. Entonces, nada más que nos fijemos en el acento y que no se nos olvide poner el acento. Y también en el caso de Gabriel, que Calzada se escribe con Z. Es importante que tomemos en cuenta la ortografía también cuando escribamos los nombres. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a la plantilla de nuevo, después de que ya tenemos una idea más clara de qué es de lo que estamos hablando. Y la apertura, ¿qué sería entonces? La apertura, como este ejemplo dice, Raquel es presentada por el moderador. Gabriel, ¿cómo es presentado? ¿Cómo inicia? ¿Lo presenta el moderador o se presenta él solo? Y bueno, después viene la orientación. ¿Cómo es que se introduce el tema? ¿Cómo es que se presenta el tema? En el caso de Raquel, dice, como ejemplo, el moderador es quien menciona el tema a debatir, pero tal vez no sea así. ¿Quién menciona cuál es la postura de cada uno? Después viene el desarrollo, dice, los interlocutores intercambian opiniones sobre el tema y van incorporando después temas nuevos.
Ese es el desarrollo, van sacando nuevos temas, van dando nuevos argumentos. Lo importante es cuáles son estos argumentos. El desarrollo de Raquel, por ejemplo, es si el ser humano es causante del cambio climático, mientras que Gabriel dice el cambio climático existe desde siempre. ¿Qué razones van dando? ¿Qué argumentos van exponiendo? ¿De qué temas se van ayudando para hablar de su asunto? Y después viene el cierre, que es el fin del diálogo, donde cada uno concluye con sus ideas. ¿Cómo concluyen? Podemos explicarlo o podemos escribir qué es lo que ellos dicen. Después ya pasamos a la parte del modelo de Tolvin, que nos menciona aquí pretensión, aserción, razones, garantía y respaldo. ¿Qué significa todo esto? Para tenerlo más claro, va a ser necesario que revises los recursos para tener una mejor idea. Pero desde ahora podemos ir viendo que, por ejemplo, cuando nos referimos a pretensión, aserción, estamos hablando de qué es lo que pretende cada uno de los expositores en el debate, el objetivo del diálogo. Acuérdense que del lado izquierdo tenemos a Raquel y del derecho a Gabriel. Raquel, ¿qué es lo que pretende? Bueno, ella pretende difundir la importancia de las medidas del cambio climático. Tú vas a ponerlo después con tus palabras. Gabriel, ¿qué es lo que pretende? ¿Cuál es su objetivo? Y las razones y evidencias. ¿Qué evidencias nos da? Este es un ejemplo y es falso, ¿eh? Tú vas a tener que buscar un ejemplo que sí funcione. ¿Qué razones nos da Raquel para creer que el cambio climático sí es causado por las personas? ¿Y qué razones nos da Gabriel para decir que no? Y garantías, con garantías vamos a decir no solamente los datos, sino decir en qué nos estamos respaldando. ¿Qué sería un respaldo? Bueno, los informes, las leyes, normas humanas, todo esto es considerado como una garantía. Por último, vienen ejemplos en esto que se llama respaldo. Son ejemplos que suceden en la vida real o en el mundo real y que nos sirven como datos para respaldarnos, que le sirven a cada uno como datos para respaldarse en su argumento. De esta manera ya tendríamos listo nuestro modelo y pasaríamos a la parte de los argumentos, de cómo es que están expuestos. Primero dice aquí argumento 1. Vamos a poner un argumento de Raquel, vamos a poner otro de Gabriel, uno de Raquel, y ya sabemos qué son argumentos, ya llevamos 3 semanas viéndolo. Un argumento está compuesto por premisas y conclusiones, es decir, yo pienso, o más bien, yo sostengo esto, ¿por qué? Esto es así por esto y por esto, por lo tanto esto. Por ejemplo, dice esta Raquel, remitirme a lo que dijeron en París más de 2.500 científicos, que el cambio climático está causado por el hombre, que es el cambio que estamos viviendo ahora y que sabemos más y mejor por qué se está produciendo. Eso es lo que vienen a decir en manera resumida las conclusiones de este primer informe. Entonces, está diciendo, como 2.500 personas, 2.500 especialistas lo han descubierto, lo han sostenido, es verdad. Y aquí tenemos ya un argumento importante de Raquel. ¿Cuál sería otro de Gabriel? ¿Cuál sería otro de Raquel? Y después pasamos a las posibles propuestas de negociación que vamos a buscar y quizá ubicar. Hay un intercambio de argumentos en el cual no necesariamente se trata de que dicen vamos a negociar y vamos a llegar a un acuerdo. En los debates nunca se llega a acuerdos. En realidad lo que hay es un intercambio. Es es un argumento que él le dirige a ella o ella a él. Por ejemplo, dice Gabriel que SIDA y malaria provocan más muertes que el cambio climático. O sea, ya está ahí dirigiéndose, haciendo un ataque directo al cambio climático. ¿Qué es lo que dice Raquel al respecto? ¿De qué manera se dirige al tema? Y después pasamos a la parte de la solución. Y no son acuerdos a los que llegaron cada uno de los debatientes. Se trata de acuerdos que sugieren como solución del problema.
De hecho, aquí está mejor indicado que esto que se llama propuesta de solución. ¿Qué es lo que proponen cada uno? Raquel propone acciones inmediatas y Gabriel también. ¿Cuáles son las acciones que proponen? Y ya tendríamos listo nuestro cuadro. Entonces, si hay dudas, es importante que revisemos cada uno de los recursos. Ahí están explicados todos estos puntos y vas a ver que es bastante sencillo. Nada más hay que ver el video con atención y pues va a servirnos bastante. Ahora pasamos a, como habíamos comentado, la siguiente tabla. La siguiente tabla dice, es la del segundo análisis y vamos a hacer un completar la tabla. Vamos a dividirlo en la introducción, el desarrollo y el cierre, como ya está aquí en esta misma tabla. Y vamos a seguir lo que se nos pide en las instrucciones. Por ejemplo, antes que nada dice, describe de manera breve el tema que se analiza, en el debate del cambio climático. Bueno, pues obviamente, ¿qué voy a hacer? Voy a describir eso. Aquí ni siquiera le hemos puesto una sugerencia de cómo escribirlo, porque aquí va a ser solo un párrafo y lo vas a escribir con tus palabras. Es algo muy sencillo porque aquí lo dice, vamos a describir cuál es el tema que se analiza. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, con todo lo que ya has aprendido, estoy seguro que va a ser muy sencillo. Después dice, a partir de lo que observaste y escuchaste en los videos, describe las fases de la negociación en los diálogos argumentativos del debate. Para ello, considera los siguientes elementos. Y bueno, vamos a considerar los siguientes 4 elementos. Y vamos a ir llenando, no es necesario que borremos esto. Vamos a, por ejemplo, aquí dice, fase 1, reglas acordadas por los participantes. Y aquí está como ejemplo, porque esto es como ejemplo, identifiqué que se establecieron tiempos de participación. ¿Qué otras reglas de los participantes has ubicado? No todas las reglas son habladas. Por ejemplo, hay reglas que son implícitas. ¿Qué es esto de implícitas? Pues son reglas que siempre se respetan, pero que no necesariamente se están expresando. Por ejemplo, una de esas reglas implícitas puede ser el no interrumpir al otro. Fíjate que ninguno de los dos se han interrumpido. ¿Qué otra? Pues el tipo de lenguaje. No están utilizando un lenguaje coloquial, están utilizando un lenguaje formal, se están refiriendo a ellos mismos de manera respetuosa, etcétera. Entonces vamos a ir a ubicar algunas reglas y las vamos a escribir aquí. Después viene la fase 2, que es la descripción del problema y la confrontación. ¿Cómo se expuso el problema y cómo se presentaron los argumentos? Entonces, bueno, vamos a responder estas dos preguntas. ¿Cómo se expuso el problema? ¿Y cómo se presentaron los argumentos? ¿Qué es lo que se dijo? ¿De qué manera se dijo? Por ejemplo, Raquel, sería así, ¿verdad? Raquel Montón comenzó la exposición hablando sobre el gran daño que se está causando a la naturaleza, el cual se debe a las personas. Principal argumento fueron las pruebas irrefutables de muchos científicos. Y bueno, entonces así podría haber comenzado Raquel Montón y después vendría el caso de Gabriel Calzada. Y en argumentación, ahí es donde ya vamos a exponer mejor cuáles fueron los argumentos. Para esto nos va a servir que, pues, ver los argumentos que ya habíamos escrito aquí en esta tabla anterior. Simplemente podemos copiarlos y poder ponerlos entre comillas algunas frases, pero lo más recomendable es que lo escribamos con nuestras palabras. Por ejemplo, Raquel Montón ha sostenido
su postura es la verdadera porque no hay pruebas de lo contrario. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Además, está respaldada por muchos científicos, etcétera. Y Gabriel, por su lado, dice que tiene la razón porque él habla de que hay muchos científicos con pruebas contrarias que ponen una justificación muy clara y también puede decir, como dice, que el cambio climático siempre ha existido en la Tierra y que se debe a cambios normales en los ciclos terrestres. En cambio, hay otros muchos problemas que sí son causados por el hombre a los cuales debemos atender. Eso dice Gabriel. Después pasamos a la parte del cierre. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron en el debate? Bueno, la conclusión a la que llegaron, esto es muy sencillo, vas a ver la parte final del video, el último video, y vas a encontrar cuál es la conclusión, cómo cierra el debate. Y listo. Por último, vas a agregar otro párrafo corto que va a decir si se cumplen o no los principios y reglas éticas para el diálogo. Si se cumplen o no se cumplen y por qué. Y llegamos así a el cierre. El cierre nos pide, elabora una conclusión sobre el análisis realizado en la actividad y de los contenidos trabajados durante el módulo explica. ¿Cuál es la importancia de la argumentación en la vida de las personas? Sencillísimo. Entonces vamos a completar esto y sin habernos dado cuenta vamos a tener terminado nuestro proyecto integrador con un cierre muy adecuado que es nuestra opinión, nuestro punto de vista, una reflexión con respecto a por qué es importante argumentar, no solamente en el YouTube, no solamente me refiero no solamente a los debates de YouTube, no solamente en las clases de Prepacep, la argumentación puede ser muy importante en nuestra vida y en realidad lo es. Vas a reflexionar y vas a compartirnos por qué. Y dando un repaso podemos ver que la primera tabla sirve para ir llenando las partes más técnicas de lo que vayamos encontrando en ese debate y la segunda tabla sirve para ir completando las partes más detalladas y explicando con nuestras palabras también. En este momento estoy viendo el chat y veo que no hay alguna duda. Hemos terminado de ver cómo es que se hace el proyecto